Estar con nuestro sexólogo Ricardo Cuervo, quien el día de hoy pues, nos va a hablar de un tema muy importante. Usted que es madre de familia, que es padre de familia, ponga atención. Antes que nada, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto Muy saludarte bien, y feliz año. gracias, feliz año ¡Feliz también para año! ustedes, que tengan buen arranque de año y que sea mejor que el Igualmente anterior. para ti. Ay, muchas gracias. Oye, ya lo comentaba Carlos, con un tema muy importante, sobre Ujú. todo porque a veces como padres de familia no es tan sencillo abrir el tema de la sexualidad. Así es. Y bueno, pues los jóvenes a muy temprana edad también empiezan con esa inquietud de pues querer conocer más acerca de su cuerpo, de la sexualidad en general. Y pues la pornografía llega a ser uno de los primeros inicios, ¿no? Dentro del tema. Pero es importante también saber, pues, el cómo se puede hablar con los jóvenes para que, bueno, pues pueda ser un tema que se pueda platicar y que pues se pueda desarrollar ¿Y de la cómo puede mejor manera. afectar, no? Sí, También la claro. pornografía a los adolescentes, ¿no? Y especialmente a niños, porque digo, un También. adolescente ya es desde los 13 años, a esa edad de empezar a ver pornografía, pues puede llegar a Desde afectar. antes, Desde- porque fíjate que ¿Usted lo veía desde antes? ¿Cuál es la edad? ¿No? estaba yo viendo un Ah, estudio ya. que se realizó en España, Ajá. donde dice que la edad a la que están iniciando es a los 8 años. 8 años. 8 años, ¿no? Aunque Pues la Es muy- punta de los que más la ven, la consumen, es a los 14 años. Ok. Ujú. Pero sí a los 8 años, pues estamos hablando de que son niños que no saben ni siquiera qué Así está es. pasando en lo que Ujú. están viendo, que incluso muchas de esas veces ni siquiera es por la cuestión erótica. Muchas veces están en internet y se puede abrir una página, Así es. empiezan a ver pues cosas que no entienden, cosas que no saben, pero el morbo les llama la atención, no por la cuestión erótica, sino porque es algo nuevo. Ujú. Y entonces empiezan a adentrarse más a este mundo y pues hay que saber que para más del 50% de los jóvenes es la única fuente de educación sexual, cosa que está súper grave porque lo que aprenden es totalmente ficticio. Es como si nosotros aprendiéramos de la vida a través de las películas, que son ficción. Entonces, la pornografía es ficción, es todo totalmente actuado. Entonces, hay que saber que también no es lo mismo para un adolescente de 12 años que para un adolescente de 16 años. Claro. Entonces, hay que saber diferenciar Y menos para un niño de 8 años, que para un ahorita niño de 8 decías años que sí. y saber qué es lo que están viendo nuestros hijos. Si nosotros vemos que nuestros hijos están viendo pornografía, está prohibidísimo regañarlos primero, porque cerramos Mira. los canales de comunicación. Ujú. Y con un Y adolescente, ya no va a fluir. exactamente, con un adolescente al contrario, hay que abrir esos canales de comunicación Ujú. y tampoco cuestionar por qué estabas viendo eso, cómo le hiciste, nada de eso, porque si no el adolescente se va a cerrar completamente, sino más bien hay que empezar a hablar de valores. O sea, la pornografía cosifica a la mujer y la mayoría de la pornografía está dirigida hacia el hombre. Entonces, al ser algo que cosifica a la mujer, no existen valores en la pornografía. Si nosotros le empezamos a enseñar al adolescente sobre responsabilidad, sobre amor, sobre afecto, sobre todos estos valores que queremos que vivan en su vida sexual, pues entonces lo vamos encaminando. Hay que irlo dirigiendo y pues que pueda crear su propia crítica, pues sí, saber qué le conviene, qué no le conviene. Todos sabemos que todo en exceso es malo, Claro. ¿no? Entonces, también la pornografía, se han realizado estudios donde se ha determinado que activa los mismos neurotransmisores que un encuentro sexual. Entonces, viene la dopamina, se segrega dopamina. Esto pues es una hormona que nos genera felicidad, nos libera la atención y esto puede generar adicción. Entonces, sí se ha visto en los adolescentes que puede haber un descontrol en estar viendo pornografía. O sea, se puede crear una adicción y esto, ¿de qué manera afecta al adolescente? Pues va a intentar, fíjate que el 12%, si mal no recuerdo, el 12% de los jóvenes tratan de imitar lo que ven en la pornografía. Ujú. Y entonces eso los lleva a tener relaciones sin consentimiento de la otra parte o de Ujú. uno, ¿no? Y entonces es como, quiero imitar, así aprendemos todos, por imitación. Ujú. Entonces, si quiero empezar a imitar lo que veo en la pornografía, de repente, pues la pornografía sabemos que son actores, son actrices, se dedican a eso, hicieron un casting y probablemente pues tienen habilidades
que nosotros no tenemos y queremos replicar algo así, y por eso hay muchos accidentes también que terminan en urgencias porque estaban teniendo relaciones sexuales y pues tuvieron un accidente por algo que intentaron que no deberían haber intentado. Hay que tener cuidado al aventarte el salto del tigre, ¿no? Totalmente. Oye, pero ¿cómo poder también saber hasta dónde? Digo, al final ahorita comentabas, ¿no? Puede llegar a ser sano que puedas acercarte con un adolescente y ¿cuál es como la vía correcta? Digo, sí la comunicación, pero ¿cómo controlas también eso? O sea, ¿de qué manera Claro. puedes hacerle llegar a un joven alguna información que realmente pues también es muy personal? Claro, y que sobre todo es algo que se hace generalmente a escondidas. Sí. Entonces, no podemos controlar, a lo mejor el adolescente se encierra en su cuarto y ya no controla lo que está pasando allá adentro. Digo, porque, perdón, lo pongo un poquito como en referencia, por ejemplo, con el cigarro, ¿no? El tabaco. Ujú. A lo mejor pueden decirle, oye, no me gustaría que fumes tanto. Bueno, pues si estás en una reunión, pues más o menos estás observando eso. Pero sí, en el tema de la pornografía, pues no es tan Es sencillo. complicado. Fíjate que con niños y adolescentes se puede hacer como una comparación con la comida. Es decir, si tú consumes muchas calorías o muchos carbohidratos, vas a engordar. Y entonces todo en exceso es malo, lo puedes comer de vez en cuando y va a ser bueno para tu salud, pero también pues ve metiendo alimentos que sean benéficos para ti. Si lo vamos comparando ahí con la alimentación, creo que es un poco más entendible para el adolescente o con cualquier otra cosa que sea entendible para el adolescente, por ejemplo, con los videojuegos. Si yo le digo al adolescente, ¿sabes qué? Tienes 2 horas al día para jugar videojuegos porque si no te daña la vista, etc., pues también le tengo que poner límites en el uso de otros aparatos. O sea, saber que yo como responsable de un menor de edad, pues puedo tener acceso a tu teléfono, por ejemplo, puedo tener acceso a tu computadora para saber qué estás viendo y puedo bloquear ciertos canales que no te son benéficos para tu salud mental, y entonces de esta manera puedo ir también cuidando, y sobre todo creo que la comunicación siempre va a ser lo más importante mientras Claro. nosotros vayamos enseñando, y la educación sexual. Hay que empezar con la educación sexual desde niños, desde chiquititos, para que cuando vayan creciendo pues no sea algo que Sí, sea tan algo inmediato, morboso, ¿no? algo Exacto. que les llame tanto la atención que lo quieran seguir haciendo. Perfecto, mi querido Ricardo Cuervo, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Ricardo Cuervo Sexólogo y en Instagram como Cuervo-Sexólogo.